Del barrio al mundo. ¿Por qué la teoría importa para entender el reggaetón y la cultura digital? Bienvenidas y bienvenidos a este episodio especial, donde vamos a hablar de algo que quizá no se nota a simple vista, pero está en todas partes: la teoría. Sí, la teoría. Esa palabra que muchos sienten aburrida, pero que en realidad nos ayuda a entender el mundo de una manera más profunda. Y para probarlo, vamos a usar un ejemplo que todos conocemos, el reggaetón, ese género que pasó de los barrios marginales de Puerto Rico y Panamá a convertirse en una banda sonora global. Lo escuchamos en fiestas, en TikTok, en Spotify, en todas partes. Pero, ¿cómo pasó eso y qué tiene que ver la teoría? Cuando pensamos en teoría, pensamos en libros, citas, autores complicados, etc. Pero la teoría es, en realidad, una forma de ver, una herramienta, un lente. No existe solo en un salón de clases. Sirve para observar, para cuestionar y entender cosas que damos, por hecho. Exacto. Por ejemplo, podríamos decir simplemente que el reggaetón se hizo famoso porque está de moda, pero la teoría nos permite ir más allá, entender los procesos sociales, tecnológicos, culturales y digitales que lo hicieron posible. Sin la teoría, solo vemos la superficie. Con teoría, vemos estructura. En nuestro proyecto analizamos cómo el reggaetón pasó del barrio al mundo, y para entenderlo tuvimos que recurrir a distintos autores como Jiménez, Levy, McLuhan, Madelard, Ballmer y Freire. Cada uno nos dio una herramienta completamente diferente. Por ejemplo, Jiménez nos ayudó a entender la identidad, cómo los jóvenes construyen quiénes son y a partir de lo que consumen. Y ahí entendimos que en lugares como Querétaro, donde más del 80% de los jóvenes están conectados casi todo el día, el reggaetón no es solo música, es un marcador simbólico, una forma de estar en el mundo. Luego está Levy, que habla de inteligencia colectiva. Eso explica por qué el reggaetón se viraliza: bailes, trends, remixes, duetos. Los jóvenes no solo escuchan, sino que producen y resignifican. Eso no lo podemos ver, sino solo podemos pensar en el género es popular. La teoría nos ayuda a entender el porqué detrás de esta popularidad. McLuhan dice que vivimos en una aldea global, y eso suena lejano hasta que vemos que pasa en TikTok. Un baile creado en un barrio de Puerto Rico puede ser repetido por jóvenes en Querétaro en cuestión de horas. Ahí está la teoría funcionando, explicándonos cómo lo local se vuelve global. Y luego llega Madelard, que nos recuerda que nada de esto es inocente. Los algoritmos deciden qué vemos, qué escuchamos, qué se vuelve tendencia. Incluso la teoría del control digital nos permite ver la parte oscura detrás, de la viralidad, la vigilancia, la personalización y obviamente la manipulación de gustos, ¿no? Al final, eso nos lleva a autores como Volmer y Paula Ruiz, que nos hablan de la digitalización del sujeto. ¿Cómo es que nuestras identidades ya no se construyen solo en la vida física, sino en la pantalla? Y si también el reggaetón se vuelve parte de ese yo digital que todos mostramos. Más de lo que creemos, porque cuando analizamos un fenómeno cultural, también nos analizamos a nosotros mismos, de cómo dice Freire, cómo es reconocer, entender el contexto, pero también entendernos dentro de él, obviamente. Es por eso que en este proyecto no solo estudiamos al reggaetón, sino que nos estudiamos a nosotros como sujetos digitales, que consumimos, cómo lo compartimos, qué nos influye, qué nos construye. La teoría nos dio el lenguaje para nombrarlo y esta claridad para poder cuestionarlo también. Entonces, ¿qué aprendimos? Que la teoría no está peleada con lo cotidiano, al contrario, hace visible lo que parece invisible. La teoría nos permitió entender cómo el reggaetón se volvió global, cómo los jóvenes construyen identidad en la cultura digital y cómo los algoritmos moldean lo que consumimos. Sin teoría, solo veríamos un género musical que se puso de moda. Con teoría, vemos un fenómeno cultural, social y tecnológico que nos atraviesa a todos. Porque al final, como dijo Freire, el conocimiento solo tiene sentido cuando nos ayuda a mirar a nuestra realidad con más conciencia. Y ese es justo el valor de este proyecto. Y nada, gracias por escucharnos, maestra. Cuídese mucho, la queremos y que tenga una feliz Navidad y que tenga un lindo año nuevo.